Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo como cada domingo en el amor del Señor. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de la señal en distintas partes de nuestra región y también de nuestro país y también en otros lugares. Tenemos hermanos que nos ven en distintos lugares y también les abrazamos desde aquí. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el estudio de la carta a los romanos y nos vamos a situar el día de hoy en dos versículos, que son Romanos capítulo 1, versículo 22 y 23. Romanos capítulo 1, versículo 22 y 23. Ya llenaron todas sus botellas de agua, estamos todos listos, hicieron pipí. Ok, nos vamos entonces. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti a escudriñar una vez más tu palabra, Señor. La infinita sabiduría que emana de ellas, Padre, pocos, Señor, podemos nosotros captar. Por eso es necesario repetir y repetir permanentemente, Señor, porque cada día, usando tu palabra, Señor, tú nos hablas y transformas nuestra vida. Gracias, Señor, porque tenemos libertad de hacerlo. Gracias porque tenemos libertad de reunirnos. Y queremos, Señor, en esta mañana ser transformados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la verdad que cuando nosotros dispusimos durante el año pasado, orando, ¿no es cierto?, y buscando la dirección de Dios para saber qué es lo que nuestra iglesia en particular necesita, qué es lo que los cristianos necesitamos en términos generales y nosotros en forma de iglesia en forma particular. Y la verdad que, bueno, coincidimos con el pastor Tadeo en relación al estudio de la carta a los romanos. Una carta que estudiamos hace unos 10 años atrás, nosotros como iglesia, y ciertamente nos dejó mucho, pero como decía en mi oración, la necesidad de repetir, de reforzar, porque la palabra de Dios es viva. No es una historia muerta, es una historia viva. Es Dios hablándonos independiente del tiempo en que nos encontremos y de las veces que nosotros, ¿no es cierto?, vayamos a ella. Y sabíamos que esta carta no es fácil de enseñar porque es un compendio de la doctrina bíblica y además es la forma, diríamos nosotros, en cuanto a la temporalidad de los argumentos, la forma correcta de enseñar y predicar el Evangelio. El capítulo 1 de por sí, inmediatamente a partir del versículo 18, los primeros 17 versículos son una presentación y una expresión de amor de Pablo por querer visitar a los hermanos en Roma. Pero a partir del versículo 18, el capítulo 1 ya entra, como quien dice, en materia, y a partir de ese momento va a explicar con total profundidad lo que es el Evangelio. Lo que es el Evangelio. Sin duda todos los que estamos aquí esta mañana probablemente lo sabemos, ¿no es cierto? La buena noticia de que Cristo murió por nosotros, de que siendo pecadores Él murió por nosotros, y eso es correcto. Sin embargo, no todos conocemos la profundidad de lo que significa el Evangelio. Y eso es lo que hace el apóstol Pablo. Y por eso es que comienza, como digo, de la forma correcta desde el punto de vista de lo que es la predicación del Evangelio a un mundo inconverso. Sabiendo que nosotros no estamos puestos como jueces sobre las personas, aunque lo perciban así. Sabiendo que la expresión máxima de amor
que nosotros podemos tener hacia aquellos que no conocen al Señor y aquellos que probablemente amamos porque son parte de nuestra familia o son personas cercanas o son personas en general. Y como siempre decimos, hay una tristeza y un gozo, es una mezcla extraña que se produce en nosotros porque por un lado tenemos la bendición de predicar el Evangelio, pero por otro lado la tristeza es la condición en que se encuentran las personas y la gran mayoría de ellas en una absoluta ignorancia y además rechazo, ¿no es cierto?, a esa verdad. Entonces, sumado a eso, tenemos una digamos, moda, por llamarlo de alguna manera, que surge a partir de la década del 50, donde prácticamente se comienza a anular la condición del ser humano y se enfoca exclusivamente en el amor de Dios, que por cierto es perfecto, real, pero se anula, ¿no es cierto?, la condición en que se encuentra el ser humano. Y si no hacemos conocer de alguna manera sabia que Dios nos provea, entender la condición en que se encuentra el ser humano, ciertamente el Evangelio pierde su contexto, pierde su potencia, pierde su valor. Porque si no sé de qué tengo que salvarme, en realidad no sé si necesito un Salvador. Y entonces esta moda que yo no juzgo la intención, yo pienso que la mejor intención se tiene en esto, pero no se es ordenadamente bíblico. Por supuesto que se es bíblico desde el punto de vista de que se habla del amor de Dios, pero ese amor de Dios de alguna forma se humanizó, se bajó al nivel de nosotros, al nivel de un Dios permisivo, de un Dios solo tierno, de un gran compañero, de un apoyador en todo, que por cierto lo es. Pero se pierde el sentido de quién es Él en plenitud. Porque así como Él es perfecto en amor, es perfecto en ira. Las citas de la ira de Dios de forma directa son más de 250 a lo largo de la Biblia. Superan en 3 o 4 veces a las citas del amor de Dios, porque obviamente el deseo de Dios es la advertencia a nuestra condición. Por eso Pablo dice, les rogamos, reconcíliense con Dios. Nos dio el ministerio de la reconciliación, pero ¿cómo voy a poder reconciliarme con alguien si ni siquiera sé que estoy peleado con ese alguien? Y si nosotros no hacemos entender y que Dios nos dé sabiduría y amor para hacerlo, claro que es mucho más dificultoso, claro que nos quedamos mucho más expuestos al rechazo, a la burla o a lo que sea. Pero entonces confiemos en Dios, que a pesar quizás de esa primera expresión, Dios obrará en la vida de esa persona. Dejemos de lado nuestras propias estrategias, nuestras propias experiencias, nuestras promesas que no podemos cumplir, ni podemos colocar a Dios como garante de algo que Él no ha prometido. Él lo puede hacer, lo cual es distinto a decir que Él lo va a hacer. No puedo yo pasar por esa soberanía. Si tengo un amigo querido con un cáncer terminal, no puedo prometerle que si se vuelve a Dios va a sanar. ¿Puede hacerlo Dios? Por supuesto que sí. Pero lo más importante es la salvación de su alma. Porque con cáncer o sin cáncer, si muere sin Cristo, va a terminar igual en el infierno y después en el lago de fuego. Nadie quiere hablar de eso. Y eso es falta de amor también. Eso es cobardía. Eso es falta de consideración hacia quien tenemos delante de nosotros. La salvación viene de Jehová. Nosotros no salvamos a la gente. Pero nosotros debemos ser fieles al mensaje para tener la cierta esperanza y de verdad tener esperanza en que Dios obre. Yo no tendría esperanza si nunca le he dicho a alguien la condición en que se encuentra y lo único que le he dicho es y le he mostrado una parte de Dios
que además está humanizada porque está hecha a la medida de lo que la persona necesita. Y lo que todo ser humano necesita es salvación. Tiene otras necesidades, por cierto, todas las tenemos, pero la primera es esa. La primera es esa. Entonces, ¿es difícil este tema? Claro que es difícil, pero es necesario que nosotros, en la medida que vamos creciendo y madurando como hijos de Dios, vayamos, ¿no es cierto?, apropiándonos de esta verdad y buscando en Dios tanto su valentía humilde, porque no es una arrogancia, sino que es realmente temor de Dios. Pablo, cuando fue donde los corintios, que se jactaban de una filosofía muy sofisticada y que se reían de aquellos que no compartían su filosofía, Pablo, que era un erudito, él dice: yo vengo a ustedes con temor y temblor porque solo quiero hablarles de la cruz. Y para hablarles de la cruz y que ustedes entiendan por qué esa cruz, tienen que primero enterarse de la condición en que están. De la condición en que están. Y eso, hermanos, es el modelo que nos muestra el evangelismo. El evangelismo no es que minimicemos lo otro, sino que hablemos completamente acerca de lo que realmente es el evangelio. Y ahí sí, te aseguro, que aquel que abra su corazón a la salvación, lo va a hacer con un gozo y una gratitud enorme. Porque va a entender de qué está siendo salvado. De qué está siendo salvado. Durante las semanas hemos analizado nosotros, a partir del versículo 18 del capítulo 1, donde nos habla de que la ira de Dios se revela desde el cielo. El origen de esa ira es el cielo. Por lo tanto, esa ira es tan perfecta y tan justa como es su amor. Nosotros no podemos, y por eso es que también muchas veces se evita y se esquiva hablar de esto, porque ciertamente la comparamos a lo que es nuestra ira, y nuestra ira siempre es pecaminosa, nuestra ira siempre es descontrolada. Incluso la Escritura nos dice: airaos pero no pequéis, o sea, nos da espacio para molestarnos, enojarnos, pero la tendencia natural es hasta pasar esa línea y pecar. Pecar ofendiendo, pecar maltratando. Entonces, nuestra ira no tiene nada que ver con la ira de Dios. Jamás debemos hacer un símil entre la ira que yo tengo en un momento determinado o la ira que Dios tiene. Su ira es justa, santa, perfecta. Y entonces el ser humano tiene que entender que su condición, como dice el Salmo, por favor, vamos al Salmo 7:11. Salmo 111 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. El impío es todo aquel que está sin Cristo, todo aquel que está sin salvación. Dios está airado todos los días contra el impío. Y solamente para recordar, porque no es algo solo del Antiguo Testamento, Juan capítulo 3, recordamos el clásico versículo que usamos muchas veces para evangelizar y que es correcto, pero olvidamos el resto del capítulo. Hay un versículo, el 16, y después del 19 en adelante nos habla de las consecuencias de no recibir a Jesús, de no arrepentirse, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos está mostrando su amor de tal manera, algo que nosotros no podemos ni siquiera entender un poquito qué es lo que significa que el Hijo de Dios entregara su vida y que el Padre permitiera eso por causa de personas como nosotros, de seres humanos que le rechazamos por naturaleza. Ahí se está expresando su amor, pero a la vez
Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo puedo eso transmitirlo? Habla de condenación. Dios está airado todos los días contra el impío y ese impío está bajo condenación. Esa persona está bajo condenación. Esa persona se muere y esa persona se va al infierno. Eso es, hermano. Porque Dios va a castigar el pecado. ¿Dónde castigó el pecado el Señor para que nosotros pudiéramos ser salvos? En su propio Hijo. Ahí se expresó el amor perfecto de Dios, que el amor perfecto de Dios no es como nuestro amor. Dios no nos ama por lo que somos. Dios nos amó por lo que no somos y nunca seríamos. Por eso tuvo que adoptarnos en Cristo. De forma natural jamás podríamos haber tenido una relación con Dios. El mundo cree que sí, pero no es así. La verdad es esta. Y esto tiene que movernos al evangelismo efectivo, verdadero, y el evangelismo que realmente expresa amor hacia los perdidos, hacia aquellos que hoy están bajo la ira de Dios. ¿Crees que eso es fácil de tragar por una persona común y corriente? No, no. Pero habrás puesto la semilla que si es así la voluntad de Dios, porque la salvación viene de Jehová, esa persona se volverá a Él. Por eso las iglesias están llenas de personas no convertidas, porque vienen a buscar al Dios a su medida. Le dan a Dios lo que ellos estiman darle, si es que le dan algo: tiempo, recurso, esfuerzo, cambio. Y ese es el concepto religioso. Vengo a un lugar, recibo algo, me voy y sigo con mi vida. Sigo con mi vida, no experimento cambio, no me enfrento a mi pecado, no hay un fruto en la vida de las personas. Por eso es que a veces la gente dice, pero ¿cómo? Pero esta persona es cristiana y hace esto, pero ¿cómo si se dice cristiano? Y tenemos ese problema permanentemente. Permanentemente, pero nosotros no estamos aquí para justificar la vida de nadie. La vida de nadie. Porque la conversión es un acto que produce un terremoto inmenso en nosotros y cambia radicalmente nuestra cosmovisión. Paulatinamente eso se va transformando, pero hay un cisma entre nuestra condición anterior y nuestra nueva condición. Y el Espíritu Santo que va a morar en nosotros y que mora en nosotros va a reclamar esa transformación. Esa transformación. El versículo 36, ahí mismo en el capítulo 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Lo mismo que dice el Salmo. La ira de Dios está sobre él. Entonces volvemos a Romanos y nos va a decir Pablo, después de esto, 4 razones por las cuales la ira de Dios es justa. La primera de ellas es porque hay una revelación general, que aunque esa revelación general no salva, ¿no es cierto?, habla de que efectivamente el ser humano en general no existe excusa para el ateísmo. Cualquier persona con una inteligencia promedio se da cuenta de que la creación es un proceso complejo, es un proceso ordenado, es un proceso que de alguna manera, en algunas sombras, el hombre ha tratado de replicar. Ya veíamos la declaración de Darwin acerca de la complejidad del ojo humano, con el conocimiento exiguo que tenía Darwin en el tiempo que escribió El origen de las especies. Si él supiera todo lo que se sabe hoy, el tipo de células, la especificidad de cada una de esas células, cómo es que cada una de esas células cumple una función, es algo realmente increíble. Pero el hombre, en vez de mirar hacia arriba, ¿no es cierto?, mira hacia los animales, mira hacia las otras personas, habla de una evolución, habla de que esto fue así, fue asá.
Y no es que el hombre esté buscando a Dios, el hombre está arrancando de Dios. Por eso es que se inventa filosofía y se inventa cosas. Entonces, glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Por lo tanto, la consecuencia de negar la existencia de Dios, inmediatamente viene la ingratitud, porque a algo le tengo que agradecer, a sanguchito, como decía Condorito, a alguien, a mí mismo, no sé, ¿no es cierto? A mi esfuerzo, a mi inteligencia. Entonces el ser humano en alguna parte tiene que volcar su gratitud y su fidelidad. Y su fidelidad. El versículo 22 que vamos a ver hoy dice que sigue la misma línea, va en descenso. Primero niega la existencia de Dios, después, como no se puede negar la existencia de Dios, entonces se van a inventar teorías. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios. ¿Qué es lo que sucede? El hombre, para poder escapar de Dios, va a empezar a tratar de racionalizar las cosas. Y va a tratar, entre comillas, racionalizar. Va a tratar de explicarse fenómenos, situaciones a través de otras cosas. Porque hay que buscar una explicación. Pero no es que el hombre esté buscando la verdad. El hombre está arrancando de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. La verdad de cómo fuimos hechos está en la palabra de Dios. La verdad de la condición en que nos encontramos está en la palabra de Dios. La verdad moral y la verdad intelectual está en la palabra de Dios. Pero el hombre no la acepta. El hombre no la acepta. Cuando digo hombre, para todos aquellos que a lo mejor estén influidos por las nuevas nomenclaturas, hombre es humano en la Biblia. Hombre, varón y hembra. Entonces, el hombre no la acepta. No la acepta. Pero se cree sabio. E inventa filosofías. E inventa teorías. Algunas francamente absurdas. Francamente absurdas. Y esto comenzó en la época del Imperio griego. Los griegos fueron los que acuñaron la frase bárbaros en relación a aquellos que no eran como ellos, que no tenían su nivel de sofisticación. Y eso se ha ido en el tiempo, ¿no es cierto?, desarrollando al punto que llegamos a los conceptos filosóficos y casi religiosos de la supuestamente llamada ciencia o de los pensamientos, ¿no es cierto?, del hombre que tratan de buscar una explicación. De hecho, la propia definición de filosofía, que es una palabra griega, los que saben un poquito de griego saben que filos es amor y sofía es sabiduría, es amor a la sabiduría. Eso es lo que significa la filosofía. Si realmente amáramos la sabiduría, la Escritura dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero no quiero ese Dios. No quiero ese Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios me va a pedir cuentas. Ese Dios va a querer transformar mi vida. Ese Dios demanda que deje todo. Entonces, la definición es amor a la sabiduría desde el punto de vista etimológico, pero la mejor definición dice conjunto de reflexiones sobre la esencia, escuche, la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales sobre el hombre y el universo. O sea, el hombre va a buscar respuestas. Si no las tiene, las va a inventar. Las va a inventar. Y todo esto permeó no solamente el mundo griego, sino que permeó el mundo académico, en las universidades. Universidades que históricamente fueron fundadas por cristianos, los puritanos en Estados Unidos, se transformaron realmente en centros promotores de esto. ¿Y sabes cuál es el problema? Que los cristianos, en vez de ponernos firmes en la verdad de Dios, comenzamos a ser intimidados por este tipo de personas o de movimientos que suelen ser muy agresivos. Muy agresivos. Es
cuando te hablan de tolerancia, hasta que tú dices algo que es en contra de ellos. ¿No es cierto? Agresivos, burlescos, descalificadores. Y fueron, recuerden que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, es el que genera todo esto, y nosotros estamos viviendo en un mundo y en una cultura de siempre así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los cristianos se intimidaron en el ambiente académico. ¿Y qué es lo que hicieron? Empezaron a tratar de hacer calzar estas cosas que no pueden calzar. Y se inventaron la evolución teísta. O sea, Dios empezó esto y después lo dejó a que se hiciera solo en adelante. Y entonces la evolución teísta trata de hacer una compliance entre la filosofía del hombre y la verdad de Dios. La verdad de Dios es una sola. En el principio creó Dios. Y cuando fue a crear al ser humano, él mismo estiró su mano, tomó tierra arcillosa, fabricó un cuerpo, sopló y le dio vida. Esa es la historia de la creación. Así nos hizo Dios. En lo macro. Es más, si Él hubiese querido, no hubiese usado tierra y lo hace igual, porque es Dios. No es una explicación facilista. Es lo que dice la palabra de Dios. Después dice en Jeremías más adelante, en lo oculto te fui formando. Y cuando tú conversas o lees los descubrimientos que se han hecho a partir de la tecnología, de la genética humana, es algo impresionante. Es algo impresionante. O sea, es un programa indescriptible. A lo que nos gusta un poco hurgar y estudiar eso, es impresionante el orden. Por eso es que se pueden anticipar procesos, se pueden hacer una serie de cosas. Pero el ser humano, en vez de dar gloria a Dios, se envanece en sus propios pensamientos. Se cree sabio y se hace necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. El ser humano inventó eso, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Aquí hay una advertencia. Lo primero que dice, mirad, pon atención, que nadie os engañe. Le está hablando a una iglesia. No le está hablando a la gente sin Cristo, le está hablando a una iglesia, a nosotros. Porque tú vas a ir a una universidad, tú estás en una universidad, tú te titulaste en una universidad, y vas a encontrar esto. Vas a encontrar esto. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de qué cosa, de filosofías. ¿Y qué dice? Huecas, sutilezas, cosas totalmente absurdas. Absurdas. Literalmente absurdas. Que la verdad son un atentado a la inteligencia humana. Pero las creen. Algunos, de forma sincera, ¿no es cierto?, de estos personajes han dicho, yo creo en esto porque no quiero creer en Dios. Porque si no creo en esto, entonces tengo que reconocer que hay un creador, que hay un Dios. Y no solamente hay una tiniebla mental, sino que también hay una tiniebla moral. Porque en la medida que soy solo parte de un proceso de millones de años, el aspecto moral pierde también sentido. Pierde sentido. Y comienzo a justificar mis acciones pecaminosas con el hecho simplemente de ser una opción. De ser una opción. Dice, mirad,
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Los rudimentos del mundo y no según Cristo. En Cristo está la plenitud de la sabiduría de Dios. Cristo es la imagen visible de Dios. Entonces, volvemos a Romanos. Huguito, ¿tú puedes cerrar esa puerta y abrimos esta? ¿O les entra mucho aire ahí, niña? ¿No? Ahí sí. Mamita, ¿está bien la corriente de aire ahí o no? Ya, estamos bien entonces, no hay problema. Entonces, cuidado con esas filosofías, cuidado con absorber el pensamiento del mundo, cuidado con absorber la moral del mundo, cuidado con empezar a normalizar lo que es pecado delante de Dios, lo que sea. A normalizar lo que es pecado delante de Dios. Cuidado con normalizar aquello que Dios rechaza. Porque la corriente del mundo es fuerte. Y no conozco a ningún ser humano, y me incluyo, que le encante ser aislado, que le encante ser desechado. Todos, en mayor o en menor medida, queremos aprobación. Todos, en mayor o menor medida, queremos aprobación. El punto es que si somos hijos de Dios, busquemos la aprobación de Dios. Cuando buscamos la aprobación de Dios, ciertamente la aprobación del hombre no va a ser símil o no va a ser en función de lo que estamos nosotros viviendo. Va a ser un rechazo en la gran mayoría de los casos. De distintas formas, que pueden ir desde el asesinato en países actualmente, ¿no es cierto?, hasta algún tipo de desaire social. Puede ser todo eso. Pero el tema es que tengo certeza de que estoy agradando a Dios. Y no me jacto de eso, sino que realmente lo hago con humildad y con la esperanza de que Dios use mi vida para llegar a otros y que le conozcan. Ese es el punto. El testimonio del cristiano no se guarda para que tengamos un buen prestigio. El testimonio se guarda para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Dice después, profesando ser sabios, versículo 22, 1-22, se hicieron necios, ¿no es cierto? Se hicieron necios. Vamos al siguiente nivel de la cascada de la caída del hombre. Primero, el ateísmo, ¿no es cierto? Ahora, la revelación natural, por supuesto que no produce salvación. Es la revelación de Cristo lo que produce salvación, pero estamos hablando de la necedad del hombre. O sea, el hombre en su necedad rechaza a Dios, la existencia de un Dios. Segundo, se entenebrece y comienza a buscar sus propias explicaciones. Tercero, las filosofías y las explicaciones que busca dentro de sí mismo o en otros, dejando fuera a Dios, ¿no es cierto?, lo llevan a estos conceptos filosóficos, a esta pseudointelectualidad, a esta falta, ¿no es cierto?, incluso de rigor científico, con tal de introducir e imponer una filosofía que no es más que una religión, porque hay una devoción a eso sin tener pruebas al respecto. Y lo único que existe son pruebas permanentes de que esos son fraudes. Son fraudes. Pero el hombre, aún a pesar de eso, prefiere, ¿no es cierto? ¿Por cuántos años se estudiaron los dientes y la quijada del supuesto hombre Pittsdown, un lugar que encontraron esto, que lo habían tasado, pero no sé, millones de años atrás? Y la típica cuestión acá, hasta que en un momento determinado, análisis de ADN que no había en ese tiempo, la quijada de un chancho. ¿Y dónde sale eso en las noticias? No sale, no va a salir si todo está manejado. ¿O me dices tú que las noticias de los distintos canales nacionales son la verdad? Está todo manejado. Tú consumes, yo consumo, si es que las ves. Lo que quieren y cómo quieren que lo veamos. Entonces,
exactamente esto lo mismo. Exactamente lo mismo, pero nunca va a salir. Y entonces esa falsa concepción que existe, el director del Museo de Historia Natural de Londres, cuando se jubiló el viejito, porque hay que comer, reveló que el 90% de las estructuras que aparecen ahí son todas inventadas. A través de un hueso, de un pedazo de esto, una costilla en algún caso, programas computacionales, no sé cómo, y supuestamente sale eso. Y ahí la gente cree. Hoy así eran. Bueno, algunos se quedaron físicamente en eso. Cuando uno ve a algunas personas, tiende a creer en la evolución. Pero eso es como aparte, ¿no es cierto? Llegamos tarde a la repartición de varias cosas y nos tiraron así, pero el ser humano ciertamente es la obra cúlmine de Dios. Rebajarlo a un animal es insultar a Dios. No a causa del animal, no es un asunto del animal, es un asunto del ser humano. Del ser humano. Entonces, el siguiente aspecto y final, porque después, si tú lees el versículo 24, dice, por lo cual, consecuencia. El versículo 26, por esto Dios los entregó. Versículo 27, de igual modo, de ahí en adelante se va a centrar en las consecuencias de esta necedad. El versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Y acá va a hablar de la religiosidad de nosotros los seres humanos. Porque a pesar que nos las demos de intelectuales, de ateos, lo que sea, el ser humano necesita adorar algo. Necesita postrarse ante algo. Necesita depositar su fe en algo. Necesita confiar en algo. Eso está en nuestro ADN. Pero como estoy negando la verdad de Dios, entonces me tengo que inventar algo. Y así se inventaron las religiones. Las religiones vienen con el hombre, pero esto no fue siempre así. No es que el hombre, en su búsqueda desesperada de Dios, trató de hacer varias intentonas. No, es arrancando de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 26. Nace Set, hijo de Adán y Eva. Y Set tiene un hijo. 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La gente sabía que había un solo Dios. Esto se fue pervirtiendo hasta que tuvo que llegar el diluvio. Pasó el diluvio, aparece Noé, tiempo después la Torre de Babel. ¿A dónde se querían hacer una estatua a los seres humanos? O una torre. Hacia el Dios verdadero, ya. Querían hacerlo. Por lo que fuera, ¿no es cierto? Obviamente era un pecado terrible porque pensaban alcanzar la altura de Dios de forma física. Pero tenían un concepto de un Dios. Incluso sabían quién era ese Dios, pero arrancaban de él. ¿No es cierto? Dios les dijo, dispérsense, y ellos quisieron, se concentraron. Y ahí Dios tuvo que esparcirlos y confundir los idiomas. ¿Cómo nacieron los idiomas? Así, pues. No, pero ¿cómo? Tú me dices que crees en la Torre de Babel. ¿Y qué otra explicación tienes tú? Así lo hizo. Entonces, con las personas que se intimidan por esto, tratan de decir que, mira, en realidad entre Génesis 1 al 6, todo eso es como fábula, una forma en que Dios no se quiere explicar. Pero en verdad no existió Adán y Eva, ellos representaban un pueblo y empiezan todas esas babosadas que son mentiras porque no queremos tener rechazo y queremos de alguna manera tener un punto de encuentro con la mentira.
porque nos amamos tanto que no soportamos que alguien nos rechace. Entonces, dice Dios, a partir del hijo de Set, se comenzó a adorar el nombre del Dios verdadero. De ahí en adelante, hermanos, después de la Torre de Babel y la dispersión del ser humano, surgió las religiones, ¿no es cierto? Las religiones que se llaman animistas. Animistas significa que adoraban cosas, estatuas que se hacían, cualquier cosa. Y aquí dice, y cambiaron, versículo 23, la gloria del Dios incorruptible. Cuando dice cambiaron, significa que exprofeso, sabían, porque el Dios de la Biblia les pide cuenta. El Dios de la Biblia demanda adoración única. Y entonces ellos dijeron, no queremos eso, pero queremos seguir adorando. Y para seguir adorando, vamos a hacernos imágenes. Primero de hombres, de seres humanos. El panteón griego, si tú buscas en internet y colocas panteón griego, imágenes, te va a salir todo el panteón, que son todos una especie de seres, de super seres humanos. De super seres humanos. Y antes de eso existía la adoración a animales. Los egipcios llevaban la delantera en eso. Los asirios, los persas, adoraban gatos. A mí me encantan los gatos, pero de ahí a postrarme delante de la tabita sería aberración. O sea, todas estas cosas. Aunque me maneja, pero igual. Entonces, todo eso lo adoraron. Todos los dioses, ídolos, ¿no es cierto?, de Egipto, todos tienen relación con animales. El dios vaca, Anubis. Y entonces viene después el catolicismo romano. Y digo romano, porque la palabra católico significa universal. La iglesia cristiana es universal, pero no es romana. Y el imperio romano lo que hace, pesca todo el panteón griego y lo funde con personajes bíblicos. Y así entonces Zeus, el dios del mar, pasa a llamarse Pedro. Este otro, y ustedes pueden buscar esa información también. La adoración a la mujer y el hijo, que eran asociados con la fertilidad, se encuentra desde Sumeria hasta las culturas mesoamericanas. Y es la misma imagen. ¿Qué hizo el catolicismo romano? Le puso María. Y todas las imágenes que tú ves son exactamente una réplica física de lo que es, ¿no es cierto?, cualquier diosa que puedes encontrar si haces visitas a museos en el Cairo, que se puede hacer el recorrido por internet ahora, y otros tipos de museos, ¿no es cierto?, que encuentras, pero cantidad de imágenes, hasta en la India. Vishnu, igual, exactamente igual. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vamos a cortar esto? Mejor amalgamémonos, mezclemos la mentira con la verdad. Pero eso hoy día no es que haya pasado, sigue pasando, pero hoy día las nuevas generaciones donde nos encontramos nosotros, quizás con un supuesto intelecto, ya no nos vamos como tanto a eso es como para la gente popular, es como, no tiene que ver con nosotros. Nosotros somos más sofisticados y empezamos a buscar entonces filosofía. Empezamos a buscar, como dice alguien, tienes que buscar dentro de ti. ¿Sabes lo que encuentro cuando busco dentro de mí? Pura mugre. Pura mugre. ¿Cómo voy a buscar dentro de mí? ¿Cómo voy a buscar dentro de mí la respuesta? Y entonces la cosa se pone sofisticada y esto no, pero ¿cómo? Si uno tiene que quererse un poco. No sé cuál será tu concepción de la autoestima y todas estas cosas, pero de verdad, estoy hablando a título propio, a lo mejor tú encuentras cosas buenas. Estoy hablando cuando me miro con los ojos del Espíritu Santo. Si me miro con mis propios ojos, capaz que encuentre algo por ahí. Pero si miro con los ojos del Espíritu Santo, lo único que puedo hacer es agradecer a Dios porque Él me tomó, sin merecerlo. Y agradezco a Dios que puedo encontrar respuesta en Él, y eso es lo que debemos hacer nosotros, no en nosotros mismos.
Y entonces comienzan todas estas filosofías, el esoterismo, el espiritismo, pero más que nada el esoterismo, donde uno la meta de esto es solamente sentirte bien, encontrarte, estar pleno. Y no quiero con esto decir que tenemos que andar arrastrando el poncho. No, por supuesto que no. Jamás un cristiano debiera vivir en esa condición. El cristiano debiera ser una imagen del gozo de Dios, a pesar de las circunstancias. Pero estoy hablando de otra cosa. Y surgen las religiones de corte orientales, hinduistas. Y ocurre una cosa, usted lo puede buscar también, ¿eh? En Sri Lanka existe un templo gigante, visitado por millones de personas, donde se adora un diente que supuestamente era de Buda. Está en una flor de loto de oro, está el diente ahí y adoran un diente. Siglo XXI. Siglo XXI. Se llama el Templo del Diente. O sea, ¿qué quieres que te diga? Blanqueadito, por supuesto. Si era de Buda, jamás tenía ese color cuando lo tenía dentro de su cavidad bucal. Ahí está, una flor de loto de oro. Y lleno de... que encuentran la paz interior. Y allá viaja la gente y se gasta la plata que no tiene, ¿no es cierto?, para dormir en una casa llena de ratones, porque esos ratones son sagrados. Y los ratones, la laucha que apareció el otro día acá, así, pobrecita, la tuve que matar a petición del público. Pero yo le tiraba amiguita, pero alguien la vio. La tenía encerradita, nadie le pasaba nada, no hacía nada. Ya se había hecho hasta amigo la tabita porque está muy viejita, pero... Bueno, pero estos son ratones. Vean los documentales. Y gente europea y te habla de la experiencia. Que adentro de una casa llena de ratones. Y les colocan pocillitos de leche y salen los ratones. ¿Es culpa del ratón? No. Y siglo XXI, personas muy elevadas, ¿no es cierto?, que ya les quedó chico Latinoamérica, ¿no es cierto?, y van a estos lugares y estas cosas, y los templos sagrados, y prenden miles de velas y todas las cosas. Eso está bien, porque ese ratón no te pide ni una cuenta. Ese diente no te pide cuentas. Ese diente no te dice, es pecado lo que estás pensando. Ese diente no te dice esas cosas. Claro que es más fácil hacer eso. Entonces, la necedad del hombre no es que el hombre estaba buscando a Dios, el hombre arranca de Dios y cae en cosas absurdas como esta porque necesita de alguna manera expresar eso que solo puede realmente satisfacer Dios. Dios, pero el Dios de la Biblia. Porque dicen creer en Dios y tú le presentas al Dios de la Biblia y lo rechazan. No quiero ese Dios. Por eso la salvación es un milagro de Dios. Isaías 44, primero vamos a ver el Salmo 115:1. Salmo 115:1. Uno al 8, para que veamos nosotros que las procesiones y la idolatría no es cosa del presente solamente o de un pasado cercano. Estamos hablando 8 siglos o 10 siglos antes de Cristo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Primero, no a nosotros, el egocentrismo. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres.
Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienes, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y cualquiera que confía en ellos. Entonces, no es, Isaías dice, el hombre toma un leño, corta ese leño, una parte de ese leño le sirve para hacer fuego y calentarse, otro pedazo de ese leño le sirve para hacer fuego y calentar su comida, y otra parte que le sobra se hace un ídolo y se postra delante de él. Y se postra delante de él. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de el hombre teóricamente buscando a Dios, no lo está buscando, está huyendo de Dios. Y está buscando inventar cualquier cosa, por ridícula que parezca, en la cual depositar su fe, entre comillas. 1 Corintios. Perdón, vamos a ver segunda de Timoteo. Vamos a reducir los versículos. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 1 y 2. Bueno, para nosotros nos puede parecer eso muy lejano, algo para la risa, pero hay millones de personas que están esclavas de eso. Pero si nosotros solamente los criticamos y no los amamos, orando a Dios y buscando la forma de poder hablarles la verdad, entonces no estamos haciendo nada bueno. Simplemente nos estamos jactando de algo de lo cual ni siquiera merecíamos. Porque nosotros no creemos en nada de eso, espero. Porque Dios nos salvó y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Pero sé firme. Ten amor por esa alma y sé firme. Sé humilde. Pero no escondas la verdad. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor y dominio propio. Confía en Él, no en lo que tú o yo craneemos para presentarles el Evangelio. El ser humano tiene que saber cuál es su condición. Y hoy día, los últimos tiempos, como dice acá, nosotros enfrentamos otra idolatría tan peligrosa como el animismo, en todas sus versiones. Y es el egocentrismo, la idolatría a uno mismo. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, no es cierto, tienen como ídolos a este tipo de jóvenes y otros no tanto, que les llaman influencers? Los siguen, hacen lo que ellos hacen, se visten como ellos se visten, hablan como ellos hablan. Millones artistas, y no estoy en contra ni del arte ni del deporte, estoy hablando de idolatría. Estoy hablando de idolatría. ¿No es cierto? ¿Cómo es que eso hoy día influye? Mi propia adoración, el egocentrismo, la búsqueda de mi comodidad como fin último. Y muchas veces las iglesias caemos en eso. Caemos en eso. Entonces comenzamos a buscar cómo facilitarles la vida a los consumidores. No se trata de hacer las cosas, se trata de hacer un sacrificio y un esfuerzo siempre de parte de todos. De parte de todos. A mí me da vergüenza cuando a veces me levanto y me da un poco de lata venir. Muy pocas veces sucede, pero sucede.
Y me da vergüenza, ¿sabes por qué? Porque vivo a 10 minutos, me subo a un vehículo, ni siquiera camino. O cuando sientes un poco de desidia de buscar la palabra, la tienes ahí, la tienes en el celular, la tienes. No. Pero si no enfrentamos eso, no vamos a crecer. Y si no crecemos, nuestro evangelismo va a ser así, igual, chiquitito. Chiquitito. Personas que dicen, no, es que yo vivo muy lejos. Nadie, creo que nadie de acá tira pata. Habrá que levantarse más temprano. Entonces, todo eso, hermanos, es algo que nosotros tenemos que valorar en el Señor y no buscar nuestra propia. El mundo busca eso, busca lo suyo, busca lo suyo. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículo 1 y 2. Estas son palabras impactantes. Porque de lo otro, nunca dice tiempos peligrosos, en el tiempo que adoraban palo y todas las cosas. No, esto es lo más, porque esta es la adoración que se va a dar al anticristo. La idolatría que se le va a dar al anticristo. El mundo se está preparando para esto. Ya no son cosas inanimadas, son seres vivos, son personas. Son personas. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempo peligroso, porque una estatua tú la dejas ahí y en realidad la estatua mientras no la muevas no hace problema, pero el tipo que está vivo, el ídolo vivo de carne y hueso, ese tiene capacidades. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, y las características de un amador de sí mismo, primero es un avaro, no comparte nadie, vanaglorioso, toda la gloria para mí, ¿no es cierto? Toda la gloria para mí. Soberbio, porque cree y se cree lo mejor y cree que todos le deben, blasfemos, por supuesto, desobediente a los padres, ingratos, impíos, no le van a dar gracias a nadie, impíos. Ese es el tipo de sociedad en la que vivimos nosotros hoy, donde se hacen elecciones, se hacen selecciones por popularidad, por cantidad de visitas, por cantidad de cosas. Y no estoy en contra de las redes sociales por si acaso, pero creo que el problema no es de las redes sociales, el problema es de quienes las consumen o las consumimos. De tener cuidado de eso, de esa sobreexposición. ¿Qué se tiene que enterar alguien en Sri Lanka, porque lo pueden ver allá también, que está de vacaciones en Río de Janeiro? Esas fotos, antiguamente uno veía las fotos, su familia, los que importaban, po. Hoy día no, todos lo saben. Y después nos quejamos por la invasión a la privacidad. Colocamos todo. Yo me puse a ver algunos tipos de influencers, oye, las niñitas hasta cuando van al baño. Ya, las dejo. Oh, ya salí. Entonces, no es que una se las dé intelectuales, pero yo creo que éramos menos tontos. En verdad. Éramos a lo mejor más inesontones, pero así, millones y millones, esa es nuestra juventud. Y los papás de esos niños no lo hacen tan mal tampoco. Entonces cuando tú hablas de esto, eres un desagradable, un desadaptado, nadie lo dice. Nadie lo dice. Pero si nosotros queremos marcar una diferencia en este mundo, tenemos que tomar las cosas de Dios sin ser un talibán. Porque inmediatamente nosotros pescamos la cuestión y ya y empezamos a criticar a todos los que tienen todos los que tienen esto otro, y no, y nosotros somos los santos puros y fariseos. No, regúlate, modúlate. Piensa. Y a lo mejor, en algún caso, habrá que eliminar algo. Porque ¿sabes qué? Que en realidad me superó.
Pero no empecemos como talibanes tampoco, que están dados del mundo evangélico. Que no juegan fútbol, no hacen esto, que hacen matrimonios con ginger ale porque no toman alcohólicos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hacen otro tipo de cosas. No, saquémonos ese disfraz, seamos lo que somos. Somos pecadores salvados por gracia, agradecidos de Dios y por gratitud y amor a Él y amor al prójimo, porque amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Es ahí, dice, se resume toda la ley. Toda la ley. ¿En qué parte estoy fallando yo? ¿En amar a Dios o en amar al prójimo? ¿Estoy amando a Dios cómo? ¿Con toda mi fuerza? ¿Con todo? Eso es. Y nunca, nunca, nunca pensar que yo soy mejor que uno o que otro. Pero a la vez debo ser amorosamente firme. Amorosamente firme con aquellos que no conocen al Señor. Con aquellos a los cuales el Señor me va a abrir quizás una posibilidad de compartirles el Evangelio. Ellos están bajo la ira de Dios. Están bajo la ira de Dios. Y de alguna manera yo se los tengo que decir. Yo se los tengo que decir. Y a veces uno dice, debía haberlo dicho, esta era una oportunidad. Pero ¿qué dice? No, es que no quería echar a perder, porque estaba tan rica la convivencia familiar. Bueno, quién sabe, en una de esas surge una conversación, no sé. Pero nosotros siempre estamos pensando en no pisar huevos, y el Evangelio pisa huevos, quiebra huevos, quiebra familia. Por mi causa, los de su propia casa los rechazarán, muchas veces. ¿Queremos eso? Claro que no, claro que no, si somos normales. Pero ¿puede suceder eso? Probablemente sí, probablemente sí. Pablo entonces termina y leemos, ahora sí, solamente leer, porque terminamos esta sección completa, el capítulo 1, versículo 18 al 23. La próxima semana vamos a hablar de las consecuencias de esa necedad del ser humano. Lo primero que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Y nosotros estábamos ahí. Por la gracia de Dios nos sacó de ahí y nos ha entregado, no te olvides nunca, el ministerio de la reconciliación. Nos ponemos de pie para orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra y pedimos perdón, Señor, por las veces que hemos desperdiciado oportunidades por temor, por pensar, Señor, que lo que vamos a decir, y seguramente puede ser así, va a ser ofensivo, Señor. Debemos cuidar siempre las formas y el amor con que hacemos las cosas, Señor, pero no debemos callar. Te damos las gracias, Señor, porque mientras más examinamos tu palabra y en especial estos pasajes, más agradecemos, Señor, de dónde tú nos sacaste. Porque de alguna de estas cosas nos has sacado, Padre. Ya sea una mente atea, una mente religiosa, una mente supuestamente intelectual, en fin, Señor. Hay tanto y ahí se define y se resume, Señor, las formas de pensar del ser humano. Nosotros estuvimos ahí, Señor, pero por tu gracia solamente, Señor, fuimos salvados y fuimos llevados al conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.